Saludos a todos, vamos a iniciar con el capítulo 7 con el tema importante, capa de transporte, el cual vamos a ir desmenuzando a través de esta sesión. Vamos a iniciar. La capa de transporte es la responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de transmitir datos entre ellas. Las aplicaciones generan los datos que se envían de una aplicación en un host de origen a una aplicación de host destino, independientemente del tipo de host de destino, el tipo de medios a través de los que se deben viajar los datos, la ruta que toman los datos, la congestión en un enlace o el tamaño de la red. Para que sea más entendible, pongo esta ilustración en la cual podemos ver que el protocolo TCP/IP, estos procesos de segmentación y rearmado se pueden lograr utilizando dos protocolos muy diferentes de la capa de transporte: el protocolo de control de transmisión TCP y el protocolo de datagramas de usuarios UDP. Muy bien, estos dos protocolos los vamos a ir estudiando independientemente durante esta sesión. Vamos a ver primeramente las funciones de la capa de transporte. Se puede decir que cada conjunto de datos particular que fluye entre una aplicación de origen y una de destino se conoce como conversación. Aquí podemos observar que un host puede tener varias aplicaciones que se comunican a través de una red en forma simultánea. Como este ejemplo podemos ver que tenemos telefonía, varias páginas web, mensajería instantánea y correo electrónico. Aquí también estamos en la red. Si hablamos de segmentación de datos y rearmado de segmentos, se deben preparar los datos para el envío a través de los medios en partes manejables. La mayoría de las redes tienen un límite de la cantidad de datos que se puede incluir en un solo paquete. Los protocolos de la capa de transporte tienen servicios que segmentan los datos de aplicación en bloques de datos de un tamaño apropiado. Para hacer más entendible lo que les estoy transmitiendo, aquí se pone el ejemplo, cómo lo va segmentando en partes para su envío. En este mismo apartado es importante mencionar la identificación de aplicaciones, que puede haber muchas aplicaciones o servicios que se ejecutan en cada host de la red. Para pasar en streams de datos de aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar las aplicaciones, como se muestra en esta imagen. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a cada aplicación. Este identificador se denomina número de puerto. Vamos a hablar referente a la multiplexión de conversaciones. Explico que es el envío de algunos tipos de datos, por ejemplo un stream de video a través de una red, como un stream completo de comunicación. Podría utilizar todo el ancho de banda disponible e impedir que se produzcan otras comunicaciones al mismo tiempo. También dificulta la recuperación de errores y la retransmisión de datos dañados. Aquí lo podemos observar. Cómo se muestra la segmentación de los datos en partes más pequeñas aún que la que vimos anteriormente, permitiendo que se entrelacen varias comunicaciones de distintos usuarios en la misma red. Pero quiero mencionarles que en esta capa un apartado es mencionar la confiabilidad de la capa de transporte, ya que es la responsable de administrar los requisitos de confiabilidad de las conversaciones. Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de confiabilidad de transporte. Para que sea más entendible, les pongo esta imagen. Tenemos TCP, UDP y IP. IP, como lo podemos ver, se ocupa solo de la estructura, el direccionamiento y el enrutamiento de paquetes. No especifica la manera que se lleva a cabo la entrega o el transporte de paquetes.
Los protocolos de transporte especifican la manera en que se transfieran los mensajes entre los hosts. TCP/IP proporcionan dos protocolos de la capa de transporte, los cuales son TCP y UDP. TCP se considera un protocolo de la capa de transporte confiable y completo, lo que garantiza que todos los datos lleguen a su destino. En cambio, UDP es un protocolo de la capa de transporte muy simple que no proporciona confiabilidad. Quiero aclarar y posteriormente decirles que aunque este protocolo UDP también en su momento es confiable. Dentro de los protocolos de la capa de transporte, hablando de transporte de datos, tanto TCP como UDP son protocolos de transporte válidos, los dos, según los requisitos de aplicación. Se pueden utilizar uno de estos protocolos de transporte y en ocasiones puede utilizar ambos. Los desarrolladores de aplicación deben elegir qué tipo de protocolo de transporte es adecuado según los requisitos de las aplicaciones, como mencioné anteriormente. Cualquiera de los dos son importantes. Uno es más confiable, es el TCP. Vamos a hacer la pequeña introducción referente a TCP y UDP. Hacemos esta introducción, pero vamos a ir separando. Para entender con propiedad las diferencias entre el TCP y UDP es importante comprender la manera que cada protocolo implementa las funciones específicas de confiabilidad y la forma en que realizan el seguimiento de las comunicaciones. El protocolo de transmisión TCP tiene algunas funciones importantes como conversaciones orientadas a la conexión mediante el establecimiento de sesiones, entrega confiable, reconstrucción de datos ordenado y control de flujo. Hablando de UDP en el protocolo de diagramas de usuario, UDP se considera un protocolo de transporte de máximo esfuerzo. UDP es un protocolo de transporte liviano, como lo mostramos aquí en esta imagen. Es un protocolo tan simple que por lo general se le describe en términos de lo que no hace en comparación con TCP. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, bueno, tiene sin conexión, dice que no hay establecimiento de sesión, pero no establece una comunicación entre los dos antes de que se puedan enviar y recibir datos. La entrega no es confiable. UDP no proporciona un servicio para asegurar que los datos se entreguen con confianza. No cuenta con procesos que hagan que el emisor vuelva a transmitir los datos que se pierdan o se dañan. Referente a la reconstrucción de datos no ordenada, en ocasiones los datos se reciben en un orden distinto del envío. No proporciona ningún mecanismo para reenviar los datos en su secuencia original. Los datos simplemente se entregan a la aplicación en orden que llegan. Sin control de flujo, UDP no cuenta con un mecanismo para controlar la cantidad de datos que transmite el dispositivo de origen para enviar la saturación del dispositivo de destino. Bueno, ya vamos entendiendo mejor. Ahora, referente a la separación de comunicaciones múltiples, se puede mencionar que, como se muestra o se estuvo mencionando, UDP y TCP deben hacer un seguimiento de las diversas aplicaciones que se comunican para diferenciar los segmentos de datagramas para cada aplicación. Tanto TCP como UDP cuentan con campos de encabezado que pueden identificar de manera exclusiva estas aplicaciones. Estos identificadores únicos son números de puertos. Referente a la entrega confiable de TCP,
requiere que se establezca una sesión entre hosts en ambas direcciones, como lo podemos observar en esta imagen. Pero es indispensable que yo les mencione que existen los procesos de servidor, los cuales las aplicaciones se ejecutan en los servidores. Un único servidor puede ejecutar varios procesos de aplicación al mismo tiempo. Estos procesos esperan hasta que el cliente inicia la comunicación con una solicitud de información u otros servicios, como se puede observar. Una manera de mejorar la seguridad de un servidor es restringir el acceso al servidor únicamente a aquellos puertos relacionados con los servicios y las aplicaciones a los que deben poder acceder los solicitantes autorizados. La confiabilidad de TCP de una manera ordenada. Cuando los servicios envían datos mediante el TCP, los segmentos pueden llegar a su destino en desorden. Para el receptor comprende el mensaje original. Los datos en estos segmentos se reensamblan en orden original. Para lograr esto se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. Como se puede observar, el número de secuencia de segmento habilita la confiabilidad al indicar cómo rearmar y reordenar los segmentos recibidos, como lo estamos observando. Tenemos que tener un reconocimiento del tamaño de ventana. Como estamos observando aquí en esta imagen, el host de la izquierda envía datos. A la derecha envía un segmento que contiene 10 bits de datos para esta sesión y un número de secuencia igual a 1 en el encabezado. Dentro de este apartado también podemos observar en esta imagen la prevención de congestión. Si un host receptor, como se puede observar, está congestionado, puede responder al host emisor con un segmento específico de un tamaño reducido a una ventana. En esta imagen se muestra cómo se produjo la pérdida de los segmentos. Aquí lo estamos observando. El receptor cambió el campo de la ventana encabezado TCP de los segmentos devueltos en esta conversación de 3000 a 1500. Esto hizo que el emisor redujera el tamaño a la ventana 1500. Bueno, hasta aquí hemos visto gran parte de TCP. Vamos a continuar cómo realiza la comunicación UDP. En esta ilustración observamos que UDP es un protocolo simple. Proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. Tiene una sobrecarga de mucho menor que TCP, ya que no está orientado a la conexión y no proporciona los mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciación y control de flujo que ofrecen confiabilidad. Pero esto no significa que las aplicaciones que utiliza UDP, como acabo de mencionar muy repetidamente, sean siempre poco confiables, ni que UDP sea un protocolo inferior. Solo quiere decir que estas funciones no las proporciona el protocolo de la capa de transporte y se deben implementar aparte si fuera necesario. Hablando del resamblaje de datagramas UDP, UDP opera sin conexión de las sesiones. No se establece antes de que se lleve a cabo la comunicación como sucede en TCP. Se dice que UDP está basado en las transacciones, es decir, cuando una aplicación tiene datos para enviar, simplemente pues lo envía. Dentro de los procesos de solicitudes del servidor UDP, al igual que la aplicación basada en TCP, a las aplicaciones de servidor basada en UDP se le asignan números de puerto bien conocidos o registrados. Cuando estas aplicaciones o estos procesos se ejecutan en un servidor, aceptan los datos que coinciden con el número de puerto asignado. Cuando un UDP recibe un datagrama designado a uno de estos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada en base al número
de puerto. Aquí, por ejemplo, tenemos la aplicación del servidor. Las aplicaciones DNS del cliente se reciben en el puerto 53. Con esto queda más claro. El proceso de cliente-servidor. La comunicación del cliente-servidor la inicia una aplicación cliente que solicita datos de un proceso servidor. El proceso del cliente UDP se selecciona al azar y un número de puerto del rango de números de puerto dinámicos y lo utiliza como un puerto de origen para la conversación. Por lo general, el puerto de destino es el número de puertos bien conocido o registrado que se asigna al proceso de servidor. Bueno, hasta aquí llega la sesión, pero quiero hacer un breve resumen, iniciando con esta ilustración que vamos a tener como base, la cual mencionamos que la capa de transporte proporciona servicios relacionados con el transporte de la siguiente manera: la división en segmentos de los datos que se reciben de una aplicación, la dicción de un encabezado para identificar y administrar cada segmento, el uso de la información del encabezado para resamblar los segmentos de un nuevo en datos de aplicación, el paso de los datos ensamblados hacia la aplicación correcta. Observamos que UDP y TCP son los protocolos de la capa de transporte comunes. Los datagramas UDP y los segmentos TCP tienen encabezados que se agregan delante de los datos, los cuales incluyen un número de puerto de origen y un número de puerto de destino. Estos números de puerto permiten que los datos se dirijan a la aplicación correcta que se ejecutan en la computadora de destino. Muy bien. Ok. Bueno. TCP pasa los datos a la red hasta que se conoce el destino y está listo para recibirlo. Luego TCP administra el flujo de datos y reenvía todos los segmentos de datos que recibió el acuse. Medida que reciben el destino. TCP utiliza mecanismos de enlace, temporizadores, mensajes de acuse de recibido y control de flujo mediante mecanismos de ventana dinámico para lograr la confiabilidad. El proceso de confiabilidad, sin embargo, impone una sobrecarga de la red en términos de encabezados de segmentos mucho más grande y más tráfico de red entre el origen y el destino. Si se deben entregar los datos de aplicación a través de la red de manera rápida o si el ancho de banda de la red no admite sobrecarga de mensajes de control que se intercambian entre los sistemas de origen y el destino, UDP es el protocolo de la capa de transporte preferido por los desarrolladores. Fíjense, esto es muy importante y quiero que quede claro, como lo acabamos de mencionar. Aunque UDP no es muy confiable, con lo que acabo de mencionar, también tiene gran importancia para algunos desarrolladores. Esto es así porque UDP no rastrea ni acusa de recibido datagramas en el destino, ni reenvía datagramas perdidos. Pero sin embargo, quiero mencionarles que no significa necesariamente que la comunicación misma no sea confiable. Puede haber mecanismos como los protocolos de la capa de aplicación y servicios que procesan datagramas perdidos o retrasados si la aplicación tiene datos de requisitos. Finalmente, le puedo decir que el desarrollador de la aplicación decide cuál es el protocolo de la capa de transporte que más se ajusta a los requisitos de aplicación. Esto es importante recordar que el resto de las capas cumplen una función en las comunicaciones de red y de datos y afectan el rendimiento de estas. Bueno, con este resumen doy por concluida esta sesión. Espero que les haya agradado y que les haya servido. Gracias.